Buenas tardes con todos. Espero que ya se encuentren conectados para dar inicio a la charla del día de hoy, que es el manejo del paciente agitado. Esta charla está dirigida para el personal de auxiliares, los personal de limpieza y el personal de guardianía. Entonces, creo que ya puedo empezar porque ya son las 2:10. Si hay alguna novedad, me comuniquen. Si no ven la pantalla, también me avisen, por favor. Ya, necesito que alguien me diga si es que logran ver mi pantalla de la presentación. Sí, sí se ve. Muy bien, Gaby. Gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el manejo del paciente agitado, ya que nosotros somos una institución de salud mental donde tenemos varios casos de este tipo, en el servicio de enfermería, también de psiquiatría hombres, psiquiatría mujeres, lo saben manejar y es como para recordar para ellos. Para el personal de limpieza y de guardería es algo nuevo y para el personal de auxiliares también sería de recordar o tal vez normatizar algunas cosas. Cualquier pregunta, duda, me lo pueden ir a hacer creo que durante la exposición o escribiendo al chat. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la agitación psicomotora está muy ligado a la enfermedad mental. Es muy frecuente, tenemos que del 10 al 15% se presenta en pacientes que tenemos hospitalizados. Del 2 al 4% lo tenemos en consultas externas de estos pacientes, por eso también es la importancia de que el equipo de seguridad también conozca los signos y síntomas característicos de estos pacientes y sepa cómo va a ser el manejo primario, al menos, o a dónde acudir. Del 5 al 30% estamos en pacientes agitados, hay en emergencia. Entonces, aquí hay un gran porcentaje de pacientes que necesitan este tipo de manejos. En un estudio que se hizo en un hospital psiquiátrico, se evidenció que existieron 38 casos de violencia física por parte de los usuarios sin intencionalidad. O sea, los pacientes estuvieron delirantes, no estaban acorde a la realidad. Pero también se han presentado 27 casos con intencionalidad. Generalmente estos casos van a aparecer en pacientes que tienen trastornos de personalidad, sobre todo disociales, que son bastante impulsivos, o pacientes que han estado en la cárcel por alguna situación y también hemos tenido nosotros pacientes con esas características. En una urgencia en la que existe la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar la seguridad del paciente y del entorno. Por eso es importante también conocer el manejo de estos pacientes. Y se ha reportado que hasta el 50% de los trabajadores en atención médica son víctimas de violencia en algún momento de sus carreras. Así que creo que del personal de enfermería y de auxiliares también les ha tocado pasar en algún momento, cuando se la sujeción de los pacientes, han sufrido lesiones al realizar estas actividades. ¿Pero qué es la agitación psicomotriz? ¿Cómo se define? Entonces, hay dos características importantes que tenemos que tomar en cuenta, que son la exaltación motora. El paciente está inquieto, gesticula, se mueve bastante las manos, los brazos los abre, es amenazante, deambula de un lado a otro, tiene movimientos sin algún objetivo estable o común. Y esta alteración o excitación motora va unida a un estado afectivo también alterado, de ansiedad, de cólera, de ira, de pánico, de euforia.
Hay pacientes que tienen miedo debido a sus características de pensamiento, piensan que les van a hacer daño, son los pacientes paranoicos o están en otra realidad, no presentifican que están en un hospital. Entonces se vuelve más difícil su manejo. Tienen una desinhibición verbal, se vuelven groseros, insultan, e incluso intentan morder o escupir. Y tienen una falta de conexión ideativa porque su estado mental no está bien. Ellos están en un mundo bastante de incertidumbre y que nosotros necesitamos ayudarles. Por eso se considera a este estado como una urgencia hospitalaria. Bueno, aquí tenemos unas imágenes para más o menos tener en cuenta cómo es un paciente agitado. Podemos ver en el primer cuadro que ya ha botado los libros, ha botado las sillas. ¿Y qué está haciendo el enfermero? Que es la primera persona que tiene contacto con los pacientes internados, ¿no? O el auxiliar de enfermería en este caso. Lo que hace es proteger al resto de pacientes y les piden que salgan de la sala. Trata de quitar los elementos que puedan servir como armas de los pacientes y va a hacer una primera intervención, que es la desescalada verbal, que vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no? Entonces trata de hacer un primer acercamiento, que es lo primero que está indicado en el manejo de un paciente agitado. Bueno, más acá podemos observar las fases que habíamos mencionado. El paciente levanta los brazos amenazante, está con unas fases también de ira, de cólera. Y haciendo un primer acercamiento con el paciente. Sin embargo, el paciente se vuelve muy irritable, hostil, incluso levanta la silla. Recién empezó. Así creo. Y luego, finalmente, ya logra, solo únicamente con la desescalada verbal, tranquilizar al paciente. Bueno, la etiología y el diagnóstico diferencial. ¿Por qué ocurren estas situaciones? Tienen varias causas. En urgencias generalmente se ve que estos cuadros están asociados a intoxicación o abstinencia por drogas, por alcohol. Entonces nosotros los médicos tenemos que solicitar y descartar esta etiología. Esta agitación psicomotriz está muy ligada a las patologías que nosotros vemos, pacientes con esquizofrenia, que están cursando un episodio psicótico, generalmente los pacientes paranoides que son suspicaces y desconfían de todos. Los trastornos de personalidad, sobre todo los disociales, que son bastante agresivos también en algún momento. Las manías, las euforias, hemos tenido pacientes ingresados que han roto los vidrios, que están bastante inquietos, se han querido salir de un tercer piso porque su mente está totalmente confundida, está en otra realidad. En las depresiones psicóticas también se ha visto estos episodios de agitación psicomotriz. En los pacientes que tienen un trastorno orgánico, como los pacientes que tienen un retardo mental, también son bastante frecuentes este tipo de alteraciones conductuales. Y pacientes psicóticos con antecedentes de encarcelamiento. Justo tuvimos nosotros aquí un paciente en psiquiatría hombres que había estado en la cárcel, había aprendido varias situaciones amenazantes. Era un paciente que daba bastante miedo porque tenía este antecedente de haber estado en la cárcel y había aprendido muchas cosas de este tipo. Entonces, esta lámina más iba enfocada a los médicos que nosotros debemos descartar la causa por qué el paciente está agitado. Puede también que esté cursando un proceso infeccioso, algún fármaco también puede ocasionar esta alteración conductual, que esté algo en su organismo alterado,
Entonces, siempre es importante en un paciente que esté presentando una agitación psicomotriz, descartar alguna causa orgánica que nosotros debamos corregir. En los abuelitos también, los que tienen demencia, se pueden ver este comportamiento agitado.